Nunca pensé que el compromiso de mi hija me haría sentir fuera de lugar en su vida, pero todo cambió el día que conocimos a la familia de su prometido. Cuando mi hija Lucía anunció su compromiso, creí que el momento más difícil sería dejarla ir, pero no. Fue ese fin de semana, cuando fuimos a ver la casa que pensaba comprar con Daniel. No sabíamos que la verdadera prueba estaba por comenzar. Apenas cruzamos las puertas del centro de ventas de Mirador del Sol Residencial, supe que algo no iba bien. Aquello parecía una junta familiar, pero no la nuestra. Mateo y yo no sabíamos muy bien cómo sentirnos. Alegría, por supuesto. Nuestra niña, a la que habíamos criado durante 28 años, estaba por fin a punto de construir su propia vida. Pero también había una punzada de tristeza, un dolor sordo, como si un trozo de nuestro corazón hubiera sido arrancado, dejándonos con una sensación de vacío y ternura. Entendimos que sería una reunión íntima, solo nosotros cuatro, Lucía, Daniel y nosotros dos. Pero el lugar estaba abarrotado, tan bullicioso como un mercado concurrido un sábado por la mañana. La familia de Daniel había llegado en pleno, como si se tratara de una inspección inmobiliaria familiar meticulosamente organizada. Sus padres, Carmen y Ricardo, estaban allí, sonrientes y con un aire excesivamente formal. Su hermano menor, David, aún en la universidad, con el característico acné juvenil adornando su barbilla, también se había unido al grupo. No parecía una simple visita para ver una casa. Aquello se asemejaba más a una reunión de consejo de administración, y la situación no hizo más que empeorar. El tipo de vivienda que habíamos pasado días ayudando a Lucía a seleccionar, tras descartar varias opciones de listados, fue criticado y desestimado en cuanto llegamos. El salón era demasiado angosto, el balcón no tenía la orientación adecuada, y eso fue lo más amable que dijeron. Luego surgieron sugerencias sobre tirar tabiques, redistribuir los dormitorios e incluso la posibilidad de reservar una habitación para David, por si decidía quedarse durante las vacaciones. En lo que se suponía que sería el futuro hogar de Lucía y Daniel, observé cómo el brillo en el rostro de mi hija se extinguía con cada comentario. La ilusión que había mostrado, ese pequeño destello de emoción, se había esfumado, apagado como una hoguera bajo un chaparrón inesperado. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en una ocasión que se suponía que era familiar y especial? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustan las historias reales con emociones intensas, suscríbete al canal. Cada semana compartimos relatos que te harán pensar y sentir. Se detuvo en seco, inspiró profundamente y, con una voz tranquila pero afilada como el cristal, sentenció: «Estoy aquí para empezar un matrimonio, no para financiar una operación de rescate familiar». No esperó respuesta. Tomó la mano de Mateo con una de las suyas y la mía con la otra, y salió de allí sin mirar atrás. El eco de sus tacones sobre el mármol pulido resonó con tal nitidez que pareció la campana que anunciaba el fin de una batalla unilateral. ¿Quedaba siquiera una boda por organizar? O quizás, solo quizás, en el momento en que toda la familia de Daniel apareció como si estuvieran reclamando un territorio, la naturaleza de aquel compromiso ya se había transformado en algo completamente diferente. Esa mañana había comenzado de forma maravillosa. La luz del sol se colaba entre las lamas de las persianas, creando reflejos dorados sobre la madera, cuando sonó el teléfono. «Mamá, papá, despertad», la voz de Lucía bullía de emoción. «Daniel y yo hemos encontrado varios sitios, tenemos opciones geniales. Hace un día espléndido, venid con nosotros y ayudadnos a decidir». Prácticamente vibraba al otro lado de la línea, hablando sin parar sobre la casa de sus sueños. Un sofá confortable en el salón, plantas aromáticas en un balcón soleado, una cocina americana donde podría organizar pequeñas cenas. La escuchaba y sonreía, mirando a Mateo, y de repente todas las emociones me embargaron a la vez. Nuestra pequeña se estaba haciendo mayor de verdad, preparándose para dejar el nido y adentrarse en un mundo que construiría por sí misma. Ya habíamos reservado una parte de nuestros ahorros para ayudarla con la entrada, nuestra forma de asegurarnos de que comenzara este nuevo capítulo con un poco más de holgura de la que nosotros tuvimos. No pedíamos mucho, solo que estuviera segura. «Estable y feliz. De acuerdo, cariño», dije, aún sonriendo al teléfono. «Envíanos la dirección». Pero al colgar,
Noté que el corazón me latía con fuerza, inquieto, porque un presentimiento me decía que este no iba a ser el día que habíamos imaginado. Después de la llamada, Mateo me ofreció una taza de café sin decir palabra. La cogí dejando que el calor reconfortara mis manos. Abrí la boca para hablar. Pero cualquier cosa que fuera a decir se quedó atascada en mi garganta. Finalmente susurré: «Mateo, ¿crees que Daniel es de fiar?» Mateo dejó escapar un lento suspiro. Él siempre ha sido la calma personificada, pero incluso él parecía un poco inseguro esta vez. «Parece un buen chico», dijo después de un momento. «Trabajo estable, educado». Pero hizo una nueva pausa, sopesando sus palabras. «Es algo blando, demasiado complaciente. No sabe decir que no». «Me preocupa que no sepa cuándo poner límites». Asentí lentamente. Eso también me inquietaba. El matrimonio no se trata solo de dos personas enamoradas. Implica la unión de dos familias, dos sistemas de valores, dos formas de entender los límites personales. «Deberíamos hablar con Lucía hoy», musité. «Comprar una casa no es una decisión trivial. Es el cimiento sobre el cual construirán su vida juntos. Ella tiene que marcar la pauta. No puede ser siempre la que ceda». «Exacto», dijo Mateo. «Estamos aquí para apoyarla, por supuesto, pero alguien tiene que ejercer de guardián. Criar a un hijo es como pulsar el botón de lanzamiento de un cohete. Deseas que alcance las estrellas, pero te aterra la idea de que se estrelle antes siquiera de despegar». Justo antes de salir no pude evitarlo y llamé a Lucía otra vez. «Lucía, cariño», dije con voz suave. «Una pregunta rápida. ¿Vendrán los padres de Daniel a ver la casa? ¿Han expresado alguna opinión firme al respecto?» Ella rió al otro lado con naturalidad. «¿Sus padres qué va, mamá? Daniel me dijo que últimamente están muy ocupados, no quieren entrometerse. Dijo que es nuestra decisión». Y así de repente el nudo en mi estómago se aflojó un poco. Así es como debe ser. Elegir un hogar debería ser una decisión exclusiva de la pareja. Escuchar que los padres de Daniel sabían respetar los límites me dio más esperanzas para ese matrimonio. Mateo y yo llegamos al centro de ventas un poco antes de la hora acordada. La ubicación era buena, tranquila pero no aislada. El complejo estaba impecablemente cuidado, con senderos arbolados y setos bien podados que transmitían una sensación de elegancia discreta. En el interior, el vestíbulo relucía como una sala de exposiciones, con lámparas de araña que brillaban como diamantes en el techo y un aire impregnado de ese aroma extraño y sofisticado, una mezcla de velas de lujo, moqueta nueva y madera noble. Olía a aspiraciones. Una comercial nos recibió con una americana elegante y una sonrisa profesional. Todo refinamiento y encanto inmobiliario. Nos condujo a la maqueta, explicándonos cada promoción en detalle. Mateo y yo asentíamos mientras escuchábamos, casi inconscientemente, empezando a imaginar la vida de Lucía y Daniel allí. Un hogar acogedor, risas de niños, cenas entre semana, un vaso compartido para los cepillos de dientes, cambios de bombillas, pequeñas discusiones y reconciliaciones. «Esta distribución es bonita», comentó Mateo, señalando una maqueta orientada al sur. «Qué buena luz». «Esta también me gusta», añadí. «Y en el tamaño justo, ni muy grande ni muy pequeño, con espacio suficiente para uno o dos futuros nietos». Por un momento creí que todo iría sobre ruedas, que el respeto por los límites se había convertido en algo natural, inherente a la madurez moderna. Pero resulta que algunas personas aún se aferran a un guión antiguo, de esos en los que el nuevo hogar de un hijo se convierte en un bastión familiar, donde la supuesta primera vivienda se transforma en un búnker generacional, escenario de una telenovela doméstica interminable. No mucho después, Lucía y Daniel entraron de la mano. Ella estaba radiante, como salida de una revista de novias, un vestido azul cielo con un corte perfecto, el pelo recogido en un moño impecable. Se la veía segura de sí misma, elegante, absolutamente deslumbrante. Tenía su brazo entrelazado con el de Daniel, mientras susurraban y sonreían el uno al otro, llenos de dulzura. Parecían una pareja a punto de comenzar un cuento de hadas. No tenían idea de que una dosis de cruda realidad los esperaba a pocos pasos de allí. Daniel también lucía elegante ese día. Camisa blanca impecable, pantalones azul marino y el pelo perfectamente peinado. En cuanto nos vio, se acercó con una sonrisa radiante. «Señor y señora Fuentes, qué puntuales». «Acabamos de llegar», respondí cálidamente.
Al verlos allí de pie, Lucía resplandeciente con su vestido azul, Daniel con el aspecto de un joven impecable, me sentí realmente complacida. Se veían perfectos juntos. La típica pareja que verías en la portada de una revista de bodas. Guapos, serenos, destinados a estar juntos. Después de una breve charla, la agente comercial nos hizo señas para que nos dirigiéramos hacia los pisos piloto para hacer un recorrido. Y ahí fue cuando sucedió. Las puertas giratorias de vidrio de la entrada se abrieron y entró una multitud. A la cabeza del grupo iban dos personas de mediana edad que se parecían inconfundiblemente a los padres de Daniel. Carmen y Ricardo López. Los rasgos de Daniel estaban claramente marcados en ellos. Ricardo entró, colocándose las manos entrelazadas a la espalda, con el estómago prominente y la barbilla levantada, como un hombre acostumbrado a mandar. Apenas Carmen había puesto un pie en el local cuando su voz resonó como una sirena. ¡Qué bien! Mucho más elegante que la oficina de ventas que vimos el mes pasado. Parece una mansión. Detrás de ellos iba un joven desgarbado, con pantalones de chándal arrugados y zapatillas desgastadas, mascando chicle y paseándose como si fuera a un partido informal, no a una cita con la inmobiliaria. Ese debía ser David, el hermano pequeño de Daniel, estudiante de primer año de universidad, con el rostro cubierto de acné, todo encorvado y con aire de suficiencia. Me quedé paralizada. ¿No se suponía que estaban demasiado ocupados para venir? Esto no era lo que significaba no involucrarse. Mis ojos se dirigieron a Daniel. Su sonrisa se había congelado en el aire. Parecía visiblemente nervioso, con la mandíbula apretada y la mirada huidiza. La sonrisa aún se aferraba a sus labios, pero ahora parecía forzada, casi de pánico. La expresión de Lucía también cambió. El brillo que había tenido hacía apenas unos momentos se atenuó. Su boca aún tenía la forma de una sonrisa, pero se había vuelto rígida, frágil, teñida de una silenciosa confusión y algo más, decepción. Y justo en ese instante, una sensación pesada se instaló en mi pecho. No parecían una familia presente para ser testigos del importante paso de su hijo, más bien una delegación, un grupo de trabajo movilizado con órdenes precisas. Sospeché que el dinero que habíamos planeado ofrecer para la entrada no era para ellos un regalo, sino un recurso a negociar, distribuir y finalmente absorber. Carmen, por su parte, ni siquiera nos miró, fue directa a la maqueta y de inmediato empezó a acribillar a la comercial con preguntas rápidas. ¿Cuál es el precio de esta propiedad? ¿Hay piscina? ¿Cuál es la cuota mensual de la comunidad? ¿Hay buenos restaurantes cerca? ¿Hay aparcamiento? Su voz era tan fuerte que eclipsaba la suave música instrumental que sonaba por los altavoces, atrayendo miradas de reojo de todas las demás parejas presentes en la sala. Se comportó como si fuera ella la novia, con todos los focos siguiéndola, quisiera o no. Ricardo no dijo ni una palabra, pero paseaba por la sala como si fuera suya, deteniéndose, mirando, frunciendo el ceño y asintiendo al azar, como un general retirado inspeccionando un nuevo puesto. Su rostro tenía esa inconfundible expresión de «soy demasiado importante para esto». Y luego estaba David, que ni siquiera fingía tomárselo en serio. Señaló la vivienda más grande y cara de toda la maqueta y gritó desde el otro lado de la sala: «Daniel, esta es enorme. Vamos a por esta, perfecta para cuando vuelva de vacaciones. Me quedo con la habitación del balcón grande, ¿vale?» Daniel se sonrojó violentamente. Su rostro pasó del rojo al pálido y de nuevo al rojo. Soltó una risa débil y de disculpa. Bueno, todavía estamos mirando. Aún no hemos decidido nada». Su voz era suave, sin carácter, como un pañuelo de papel en medio de una tormenta. El rostro de Lucía se puso lívido de furia contenida. Tenía las cejas fruncidas y los labios apretados. No había dicho ni una palabra, pero todo su cuerpo irradiaba una tensión silenciosa e hirviente, como quien contiene una tormenta a fuerza de voluntad. Yo también estaba furiosa, pero después de todo, se suponía que éramos futuros consuegros. Estallar en medio de una visita a pisos piloto sería como destapar la caja de los truenos. Así que me tragué la frustración y forcé una sonrisa, dando un paso al frente para intentar calmar la situación. «Bueno, Carmen, Ricardo, qué sorpresa, qué suerte encontraros aquí». Carmen finalmente se giró para reconocernos, mirándome de arriba a abajo antes de dedicarme una sonrisa lenta y melosa que no llegó a sus ojos. «Claro que vinimos», dijo, con una fingida exclamación. «Al fin y al cabo, es la boda de nuestro querido hijo. Somos sus padres.
Si no hubiéramos venido, la gente podría pensar que no nos importa, a diferencia de algunos que sí saben cómo no meterse donde no les llaman. Ese algunos cayó como un clavo oxidado directo a mi sonrisa, agudo y pasivo-agresivo, y apuntado con precisión milimétrica. Mi sonrisa se congeló. ¿Así que llegar temprano nos convirtió en desatentos? Respiré hondo para tranquilizarme, reprimiendo la ira creciente. Mantuve una expresión educada, pero por dentro sonaban todas las alarmas. No están aquí para apoyar, pensé, están aquí para tomar el control. No se trataba de elegir un hogar para Lucía y Daniel. Era una apropiación de territorio, un intento audaz y apenas disimulado de reclamar su futuro. A medida que la representante de ventas nos conducía hacia los pisos piloto, el ambiente se tornó incómodo y frágil. Cada paso estaba cargado de tensión. Carmen se movía por el espacio como un director de proyecto en una obra, sus ojos escudriñando cada detalle, con el escrutinio de alguien ansioso por escribir una mala reseña en una web especializada. Entró en la cocina, y al instante hizo una mueca de disgusto. Dios mío, qué pequeña es esta cocina. Ni siquiera cabe un frigorífico americano, ¿verdad? Si viniera a cocinar de verdad. No podría ni darme la vuelta. De vuelta en el salón, volvió a fruncir el ceño. No, esta distribución está mal. El sol de la tarde no da nada por aquí. Es demasiado oscuro. Vivir en un sitio así, durante mucho tiempo, puede poner a cualquiera de mal humor. Y este sofá, por favor. ¿Dónde se supone que se van a sentar todos? ¿En el suelo? Pasó al dormitorio principal, negando con la cabeza todo el tiempo. Esto tampoco sirve. Una vez que metes una cama y un armario, no queda espacio para caminar. Comprar una casa no se trata solo de ahorrar unos euros ahora. Hay que pensar a largo plazo. Soltaba críticas como si fuera ella quien firmara la hipoteca, su tono transmitiendo el derecho de quien decide si acepta una casa gratis de un tío lejano, no el de una futura consuegra opinando sobre una casa en la que no tiene ningún interés económico directo. Entonces, como si hubiera estado esperando el momento oportuno, Carmen giró sobre sus talones y declaró con total seguridad: creo que el apartamento de 4 habitaciones que vimos antes es la mejor opción. Sí, el más grande tiene más sentido. Miró a Daniel a los ojos y le explicó su razonamiento como si fuera una estrategia maestra. Tendrás espacio para tu hermano cuando vuelva de la universidad. No necesitará un hotel. Y si tu padre y yo alguna vez enfermamos y necesitamos quedarnos un tiempo, será mucho más cómodo. Es solo una planificación inteligente. Lo dijo todo con tanta convicción como si estuviera bendiciendo a su hijo con la sabiduría de la experiencia. Pero cada comodidad que enumeraba transmitía un mensaje claro y desagradable. Esta casa no estaba destinada a ser el santuario de Lucía y Daniel. Era una inversión de la familia López, un complejo compartido. Una futura fortaleza familiar. Lucía se había estado mordiendo la lengua todo este tiempo, pero ya había tenido suficiente. Se detuvo, se giró lentamente y encaró a Carmen de frente. Su voz no era fuerte, pero cada palabra impactó como una grieta en el aire. Señora López, esta es nuestra casa. Daniel y yo la compramos juntos. Mis padres aportarán la mayor parte de la entrada y compartiremos el préstamo entre los dos. Sostuvo la mirada firme y sin pestañear. Desde el principio planeamos una unidad de 2 habitaciones. Esa decisión se basó en nuestro presupuesto y solo en eso. Las palabras de Lucía resonaron con una serena firmeza, claras, serenas y nítidas como una piedra al caer en agua quieta. Las ondas se extendieron al instante, absorbiendo todo el aire de la habitación. Y entonces Carmen explotó. Sus ojos se abrieron de par en par, y su voz se elevó como la de un gato al que le acabaran de pisar la cola. ¿Qué quieres decir con vosotros dos, Lucía? ¿Pero qué dices? Una vez casada, eres parte de nuestra familia. ¿Crees que ser nuestra nuera significa que no tenemos voz ni voto? Ahora prácticamente gritaba. Las palabras salían a borbotones y su voz rebotaba en las paredes del piso piloto como si estuviera en una grabación en directo de un reality show de casas de lujo. ¿Y qué hay de malo en tener unas cuantas habitaciones extra? No somos desconocidos. Cuando seamos mayores, quizá necesitemos quedarnos unos días. ¿Qué más da? Y por supuesto, el hermano de Daniel debería tener un sitio. Es de la familia. Terminó su diatriba con las manos en las caderas y el pecho inflado, como si estuviera a punto de quitarse los zapatos y empezar a dar zapatazos. La gente de ventas, bendita sea,
Parecía que estaba tratando de fusionarse con el papel pintado, sonriendo torpemente mientras se alejaba lentamente, claramente preguntándose qué tan rápido podría desaparecer. Lo que Lucía realmente había dicho, en un lenguaje que los adultos modernos y emocionalmente sanos entendían, era simple: esta es nuestra vida. Por favor, respetad nuestros límites. Pero Carmen no hablaba de límites. Venía de un mundo donde el matrimonio significaba asimilación total. Para ella, Lucía no estaba entrando en una sociedad, sino en un territorio, y ese territorio tenía reglas innegociables y profundamente arraigadas. La temperatura de la habitación bajó varios grados. Las suaves luces del techo que antes le daban un aire cálido y acogedor, ahora brillaban como lámparas de quirófano, iluminando cada expresión tensa, cada mandíbula apretada. Daniel se interponía entre ellas, sonrojado hasta las orejas. Parecía un cangrejo recién sacado de una olla hirviendo, sudoroso, aturdido y completamente perdido. Miró a su madre, a su prometida, y de nuevo a su madre. Abrió la boca 1 y 2 veces, pero parecía incapaz de articular una sola frase. Entonces, casi como si intentara desaparecer en el aire, tiró suavemente del brazo de Lucía. «Lucía, no te preocupes, ¿vale?», dijo con la voz apenas un susurro. «Mi madre habla rápido, no lo dice en serio. No peleemos, no tenemos prisa, podemos seguir buscando sin presión». «¿Vale?». Sus palabras se suavizaban con cada sílaba, encogiéndose como si quisiera retirarse del momento. Todo estaba ahí en su tono vacilante, su sonrisa de disculpa, su forma de aferrarse a la neutralidad como un niño a una mantita. Nada de valentía, nada de convicción, solo evasión. Entonces, finalmente Ricardo, que había permanecido en silencio como un espectador en un combate de boxeo, se aclaró la garganta, se enderezó y dio un paso adelante, todo sonrisas y encanto campechano. «Lucía», dijo, «no te lo tomes a mal. Carmen tiene razón, eso es todo. Tenéis toda la vida por delante. Tener unas cuantas habitaciones extra facilita las cosas. Somos familia. No hay necesidad de ser tan estrictos». Su voz era suave como la seda, cálida como el aire primaveral. Cada palabra pronunciada con la suave autoridad de quien finge ser el pacificador, pero en realidad solo construye un andamiaje alrededor del argumento de Carmen. No era neutral ni de cerca. Y entonces David, Dios nos asista, saltó sonriendo como un niño en la mañana de Reyes. «Totalmente, Lucía. Definitivamente voy a visitarte mucho durante las vacaciones. Tener más habitaciones tiene sentido, ¿no? O sea, ya que estáis comprando el sitio, pues mejor conseguidme una. Me quedo con la del balcón. Gracias». Lo dijo como si el trato ya estuviera cerrado, como si la habitación fuera suya, como si ya estuviera pensando en la decoración. En 2 minutos los López se habían agrupado, madre, padre y el hermanito de oro, formando un frente inquebrantable. La conversación se había convertido en un monólogo, el tono unilateral, y de repente Lucía ya no era la futura novia, era la forastera, la que había que razonar, persuadir, absorber. Miré a mi hija, erguida con los hombros rectos y una expresión indescifrable. Era como una isla en una marea creciente de tensión y derecho, azotada por una ola que no había provocado, una tormenta que no había buscado, pero aún así no se rindió. Permaneció allí, erguida y en silencio, como un árbol solitario que se niega a doblarse incluso bajo el azote del viento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, podía verlo justo debajo de las pestañas. Ese brillo inconfundible me golpeó como un puñetazo en el estómago, y cuando miré a Daniel, escondido en un rincón, sin hacer nada más que murmurar palabras amables y sin entusiasmo, sentí que la ira me subía a la garganta. Ese fue el momento en que entendí todo. Esto no era una visita a una casa, era una emboscada. Pensábamos que estábamos aquí para hablar de una boda. Ellos vinieron a hablar de integración de activos. Creíamos que estábamos ayudando a Lucía a construir un nuevo hogar. Ellos vinieron a liquidar la entrada que les habíamos ofrecido como si estuviera en oferta. Lucía respiró hondo y lentamente, recuperando todo el control que le quedaba. Ni siquiera volvió a mirar a Carmen ni a David. Su mirada se fijó en Daniel, fija, impasible, como si intentara arrancarle esa máscara de buen chico inofensivo y obligarlo a enfrentarse al cobarde que se escondía debajo. «Daniel», dijo ella, cada palabra deliberada, fría y aterradoramente tranquila,
¿En serio me estás diciendo que deberíamos pedir una hipoteca que no podemos permitirnos solo para que tu hermano tenga un sitio donde pasar el verano? ¿O para que tus padres tengan una habitación de invitados por si alguna vez se sienten mal y deciden pasar unos días? Su voz no era fuerte, pero cortó el aire como una cuchilla, seccionando limpiamente todas las sonrisas falsas, los asentimientos corteses y la diplomacia de «no montemos una escena». La habitación quedó en silencio. Se oía el zumbido del aire acondicionado, suave, mecánico, el único sonido en un espacio que se había vuelto sepulcralmente silencioso. Todo el mundo miraba a Daniel. Su rostro se sonrojó hasta el cuello y gotas de sudor brotaron en su frente. Abrió la boca, intentó hablar, falló. «Lucía, yo quiero decir, mis padres solo se están haciendo mayores. Eso es todo. No lo decían con mala intención. Solo». Estaban pensando en el futuro. Tener una habitación extra podría, ya sabes, ser práctico. Se estaba deshaciendo, cada palabra más débil que la anterior, disolviéndose en excusas que sonaban como si ya hubieran sido usadas demasiadas veces. Pero antes de que pudiera terminar, Carmen atacó nuevamente, como si una mecha finalmente se hubiera encontrado con la llama. «Daniel», espetó, «¿hablas como si pidiéramos caridad? ¿Como si fuéramos nosotros los que nos estamos aprovechando?» Se volvió hacia Lucía con la voz resonante y la postura rígida por la ofensa. «¿Te vas a casar? ¿Qué tiene de raro comprar una casa? No dijimos que no contribuiríamos, pero la escritura tiene que estar a nombre de Daniel. Eso no es negociable». Su voz resonó en las paredes lo suficientemente fuerte como para sobresaltar incluso a la asesora de ventas, que ahora hacía una mueca en un rincón, claramente preguntándose si se había metido en una situación de rehenes. Carmen hizo una pausa como si de repente se diera cuenta de que necesitaba suavizar el golpe, y ajustó su tono como si estuviera realizando un acto de misericordia. «Claro», dijo ella con fingida generosidad, «no somos gente irrazonable». Se aclaró la garganta y puso su cara de déjame sonar justa. «Mira, la casa es vuestra, lo entendemos, pero estamos dispuestos a contribuir con las reformas. Claro, aportaremos, digamos, 15.000 euros. Ese es nuestro regalo para vosotros». Entonces sonrió como si acabara de ofrecer un cheque en blanco. «Pero su nombre tiene que estar en la escritura. Es justo, ¿no crees? 15.000 euros. Por cómo lo dijo, uno pensaría que se ofrecía a pagar la mitad de la hipoteca. Como si esa sola línea en una escritura de un valor considerable fuera algo que pudiera comprar con una contribución simbólica y algunas bendiciones pasivo-agresivas. Casi pierdo los estribos en ese momento. 15.000 euros por la copropiedad de la casa de nuestra hija, financiada principalmente con nuestros ahorros. Nos había arrastrado a través de los planos, se había quejado de la distribución. Había insistido en que el hermano menor de su hijo necesitaba su propia habitación. Había lanzado la idea de futuras visitas de conveniencia y ahora, después de rodear a la presa durante suficiente tiempo, iba a por la yugular, una mancha en el título de propiedad. Lucía se puso pálida. No la palidez que te da la sorpresa, sino la que surge del desamor de verdad, de ese que te cala hondo y te quita el calor. De ese que te hace darte cuenta de que la persona a tu lado quizá nunca te defienda de verdad. Y ahí fue cuando perdí la compostura. Pensaban que era invisible solo porque me quedé callada. Asumieron que no estaba llevando la cuenta. Di un paso adelante y tiré suavemente de Lucía detrás de mí, como una madre pájaro que protege a sus crías, sin dudarlo un momento. Entonces miré a Carmen y Ricardo directamente a los ojos. Mi voz se mantuvo serena, pero ahora tenía una tensión aguda y fría como una cuerda de piano tensa en el aire. «Carmen, Ricardo, entiendo que queréis a vuestro hijo. Yo también soy madre, entiendo que queráis lo mejor para él. Pero comprar una casa no se resuelve con buenas intenciones ni opiniones a viva voz. Lo cierto es que somos nosotros quienes pagamos la mayor parte de la entrada. Daniel lo sabe, y de ahora en adelante todos los pagos de la hipoteca saldrán del esfuerzo de estos dos, trabajando arduamente mes tras mes. En cuanto a quién figurará en la escritura, por supuesto, respetamos que en última instancia sea su decisión, pero tiene que basarse en una cosa». Hice una pausa y dejé que las palabras cayeran lentas y firmes. Justicia y razón. Carmen no lo entendió. De hecho, solo encendió un fuego más grande en sus ojos. Se puso rígida, levantando la barbilla como un gallo que canta victorioso. ¿Justo y razonable?
¿Qué tiene de irrazonable poner el nombre de Daniel en la escritura? ¿Se van a casar? También es su casa, ¿verdad? Se dio una palmada en el pecho, como si estuviera a punto de jurar sobre una Biblia. Puede que no estemos ofreciendo tanto, pero esos 15,000 euros son nuestros ahorros, dinero ganado con mucho esfuerzo. ¿Me oyes? Hemos escatimado hasta el último céntimo para llegar hasta ahí. Que no tengamos mucho dinero no significa que no tengamos corazón. ¿O acaso solo te importa el dinero? Entonces, como si se diera cuenta de que eso quizá no fuera suficiente para convencer a la sala, sus ojos brillaron con una lógica nueva y totalmente fuera de lugar. ¿Y después qué? Cuando tengáis hijos, ¿quién crees que va a ayudar? Nosotros. ¿Y qué? ¿Nuestro tiempo y trabajo no cuentan para nada? ¿Se supone que solo cuidamos niños gratis mientras vosotros os quedáis con todo el patrimonio? Casi me reí. Era tan ridículo que rozaba la sátira. El bebé ni siquiera había sido concebido y ella ya estaba usando el futuro cuidado de los nietos como moneda de cambio para obtener la propiedad parcial de la vivienda. Solté una risa suave y aguda y dejé de lado las bromas. Cuidar niños, dije arqueando una ceja. Carmen, ¿no crees que eso es poner el carro delante de los bueyes por varios kilómetros? Ni siquiera hemos decidido el plano y ya estás calculando los costes de mano de obra. Respiré hondo y mi voz sonó tranquila pero firme. Legalmente, los fondos aportados antes del matrimonio se consideran propiedad individual y todo lo pagado después, hipoteca, mantenimiento, impuestos, debe dividirse según quién contribuya. En eso consiste la equidad. Ofreces 15,000 euros y pides que Daniel tenga el mismo derecho a una propiedad que financiamos principalmente nosotros. La miré fijamente. Dime, ¿qué te parece justo o razonable en eso? No gritaba, no tenía por qué hacerlo, porque cada palabra daba en el blanco, justo en el corazón de su pequeño plan. Vi el destello en los ojos de Carmen, cuando su ira se encendió como una cerilla. La mandíbula de Ricardo también se tensó, apretando las manos tras la espalda, pero no iba a dar marcha atrás. No se trataba solo de una casa, se trataba del futuro de mi hija y del respeto que merecía al entrar en él. Algunas personas tienen una forma de darle la vuelta a la narrativa tan lejos que uno podría pensar que viajaron a Marte y regresaron para justificar su derecho. Aportan poco y a eso lo llaman generosidad sincera. Aportamos mucho y eso es simplemente cumplir con nuestro deber. Tienen dificultades económicas y eso es vida humilde. Ahorramos y ayudamos, y esa es una señal para que exijan más, como si les debiéramos algo. Bueno. Mi hija no está aquí para dirigir una organización benéfica, y nosotros no estamos aquí para invertir decenas de miles de euros en nombre de otra persona solo para dar una imagen de unidad familiar. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Ricardo intervino, intentando hacer de mediador, pero su expresión, la de fingido cansancio de «ojalá no estuviera en medio de esto», era solo otra fachada para ocultar la misma postura, apoyar a Carmen, apoyar a David, mantener la línea. «Chicas, respiremos un poco», dijo levantando las manos como si estuviera poniendo fin a una pelea en un bar. «No hay necesidad de convertir esto en un malentendido. Aquí todos somos familia. No hay razón para preocuparse por algo como un nombre en un papel». Luego se volvió hacia Lucía, con su voz empalagosa, su sonrisa dulce. Su amable actuación de anciano sabio en pleno apogeo. «Lucía, cariño, no te preocupes demasiado por esto. Ponle su nombre. ¿Qué más da? Seguirá siendo tu casa. Sois un equipo. Eres una chica amable. Sé que no eres de las que se ponen tacañas con estas cosas. No te lo tomes a pecho, ¿vale?» Ahí estaba de nuevo ese viejo y trillado truco, disfrazar la manipulación con un lazo y llamarla virtud. Eres una buena chica, no eres mezquina. No es un halago. Es una correa. Pero Ricardo ni siquiera pudo terminar su actuación cuando Lucía lo interrumpió con su voz fría y clara. Para entonces no había ni rastro de vacilación en su rostro, ninguna dulzura, ninguna duda. Solo la claridad que llega cuando algo dentro de ti finalmente se rompe y decides dejar de intentar recomponerlo. «Señor López», dijo con tono gélido y preciso, «soy buena persona, pero eso no significa que no tenga límites.
Su mirada recorrió los 3 rostros familiares, pero repentinamente extraños que tenía frente a ella, antes de fijarse en Daniel. Y cuando lo miró fijamente, su mirada podría haber congelado el aire entre ellos. Su voz era tranquila pero firme. «Hay 2 opciones para esta casa», dijo, «solo 2. Primero, lo que acordamos originalmente. Compramos el apartamento de 2 habitaciones. Mis padres cubren la mayor parte de la entrada. Daniel y yo dividimos la hipoteca y la escritura está a nombre de ambos. O 2, su voz se endureció sin rastro de emoción. Cancelamos la boda y reevaluamos si esta relación debe continuar. La habitación parecía sellada al vacío. El tiempo se detuvo. Incluso el suave zumbido de las luces empotradas del techo sonó de repente demasiado fuerte. El rostro de Carmen cambió como un frente tormentoso, pasando del rojo al gris y luego a un blanco fantasmal. Ricardo se quedó allí parado, con la boca ligeramente abierta, como si las palabras se le hubieran escapado. Y Daniel parecía como si alguien hubiera abierto el cielo y le hubiera lanzado un rayo directamente a la cabeza. Todo su cuerpo se quedó paralizado, congelado en el sitio, con el terror reflejado en su rostro. Lucía acababa de darle la vuelta a la tortilla. ¿Queréis que la casa sea el campo de batalla? Bien, veamos por qué lucháis realmente, por la boda o por las paredes. Veamos de qué está hecho realmente ese amor del que tanto habláis. Fue un momento de ajuste de cuentas, de esos que despojan a la gente de toda apariencia de cortesía, y revelan exactamente quién es quién y para qué están aquí. Y entonces, justo en el momento culminante, Carmen estalló. La máscara se hizo añicos, la serenidad a la que se había aferrado se evaporó, estalló como un volcán en tacones. «Dios mío», chilló con la voz quebrada, «ni siquiera te has casado con alguien de nuestra familia y ya nos estás dejando en ridículo». «¿Pero quién te crees que eres? ¿Mejor que nosotros? ¿Es eso? ¿Porque no somos ricos? ¿Crees que somos basura? ¿Crees que mi Daniel, mi hermoso y trabajador Daniel, no es lo suficientemente bueno para ti? ¿Te crees un premio?» Su voz se quebró audiblemente como un cristal roto. Prácticamente estaba haciendo agujeros en el suelo de baldosas, golpeando el aire como si quisiera destrozar la habitación con las manos desnudas. «Te lo digo ahora mismo», gritó, y su voz resonó en los armarios de la cocina. «Si el nombre de mi hijo no está en esa escritura, no hay boda, ninguna». Estaba en plena crisis, en modo teatro, con los puños apretados, el pecho agitado, al borde de un desmayo o de una sentada. Era como ver a una mujer desplomarse en una rabieta pública, de esas que dejan a los transeúntes preguntándose si deberían llamar a seguridad o simplemente evacuar en silencio. Atrás quedó la consuegra serena y segura de sí misma de antes. Lo que allí estaba ahora era alguien desquiciado con la mirada perdida, desorientado, desesperado por recuperar el control de una conversación que claramente había perdido. Pero Lucía ni siquiera se inmutó. No se giró, no respondió, no parpadeó. Sus ojos permanecieron fijos en Daniel, el hombre en quien una vez confió, una vez amó, el hombre que justo cuando más lo necesitaba se había convertido en la persona más silenciosa de la sala. Su mirada ya no era suplicante. No esperaba una explicación. No esperaba que él tomara partido. Ella estaba exigiendo una respuesta. «Daniel», dijo en voz baja, pero nítida, cortando la teatralidad de Carmen como una navaja cortando la seda. «¿Cuál es tu decisión?» El aire se volvió más denso. Podía sentirlo, el cambio, la gravedad del momento oprimiendo a Daniel como un yunque. Todas las miradas se volvieron hacia él. Toda la presión recaía sobre sus hombros. A un lado, su madre descontrolada, ruidosa e implacable, su hermano ya planeando qué tipo de equipo de videojuegos instalaría en la habitación de invitados. Del otro lado, la mujer que le había dado todas las oportunidades, que había sido razonable, paciente, generosa, y que ahora estaba a punto de marcharse para siempre. ¿Qué elegiría? En el fondo, creo que ya sabía la respuesta, pero en ese momento aún albergaba una pequeña y ridícula esperanza. Quizás, solo quizás, nos sorprendería. Quizás por una vez daría un paso al frente, se mantendría firme, sería el hombre que Lucía necesitaba que fuera. Pero la realidad, la cruda realidad, regresó y nos dio una bofetada fuerte en la cara, aguda, sonora e implacable.
Daniel miró a su alrededor con nerviosismo. Luego volvió a mirar a Lucía. Su rostro era un mar de culpa e indecisión, como un pez que se agita indefenso en la arena seca, jadeando por algo que no estaba allí, y luego se desinfló como un globo con una fuga lenta. Hombros hundidos, cabeza gacha, la mirada esquivándola. Su voz salió tan baja que apenas rozó el aire. Lucía, quizás podamos hablar de ello más tarde. Ella sigue siendo mi madre, ¿sabes? No terminó, no tenía por qué hacerlo, porque en el momento en que dijo, hablemos más de ello, la luz que aún permanecía en los ojos de Lucía se apagó. No era ira, era algo más profundo, era dolor, era determinación. Porque cuando un hombre no te defiende, no cuando es conveniente, sino cuando importa, cuando permite que tu dignidad sea pisoteada y responde con excusas y encogimientos de hombros, eso no es amabilidad, eso no es amor, eso no es ser una pareja, eso es debilidad, eso es evasión, eso no es suficiente. Lucía no dijo otra palabra, sin gritos, sin lágrimas, ni siquiera un suspiro. Simplemente lo miró y en esa larga mirada lo había todo. Dolor, decepción y finalmente, liberación. Luego se giró, espalda recta, barbilla alta, y salió de ese sofocante centro de ventas sin siquiera mirar atrás. Me puse en movimiento, agarré a Mateo del brazo y lo arrastré tras nosotras. Los chillidos de Carmen alcanzaron su nivel más álgido. Las disculpas murmuradas de Ricardo no tuvieron eco, y David murmuró algo sobre no entender cómo todo esto se había vuelto tan complicado. El personal de ventas permanecía rígido cerca del mostrador de recepción, su sonrisa congelada en algo doloroso y vagamente angustiado, como un auxiliar de vuelo atrapado en medio de un simulacro de evacuación. Y nosotros salimos andando, saliendo de la caja de cristal y mármol llena de luz artificial y auténticos privilegios, saliendo de la trampa, saliendo de la pesadilla. Y afuera, allí estaba la luz del sol, una luz solar real, brillante y compasiva. Nos envolvió como algo que habíamos olvidado que existía. El cielo estaba completamente abierto, el aire era fresco y limpio, pero nuestros corazones estaban exhaustos. Ya no estábamos enojados, solo agotados como supervivientes de una tormenta que nunca vimos venir, agradecidos de haber salido antes de que nos arrastrara. Entonces Lucía esperó. Daniel salió corriendo tras ella, sin aliento, con la desesperación dibujada en el rostro. La agarró del brazo como quien intenta detener un tren en marcha. Lucía, no te enfades, escúchame por favor. No lo dije con esa intención. Tienes que entender que son mi familia. Lucía apartó el brazo de un tirón, sin dudarlo. No fue dramático, no fue violento, pero fue definitivo. La firmeza de su voz hizo que Daniel retrocediera un paso, y cuando ella se giró, su voz era como el cristal, suave, fría e irrompible. Daniel, hemos terminado. Pensé que me casaría contigo. Un hombre con criterio propio, que entendía los límites, que podía tomar una postura. Pero hoy me di cuenta, no me casaba contigo, me casaba con toda tu familia, con las expectativas, con el derecho, con el silencio tras el que te escondes. Lo que quiero es una pareja, alguien que esté a mi lado, que enfrente el mundo conmigo. No. Alguien que me arrastre detrás de él mientras cargo el peso de su familia sobre mi espalda. Esta boda no se celebrará. Y dicho esto, se giró. No más palabras, no más oportunidades, ni siquiera una mirada al rostro del hombre que la había decepcionado cuando más importaba. Lucía se giró y caminó hacia el aparcamiento. Sus tacones golpeaban contra el pavimento con un ritmo agudo y deliberado, cada paso sonando como un veredicto. Esta soy yo cortando el cordón. A veces, la mayor forma de sabiduría es saber cuándo alejarse. Puedes esperar en un matrimonio que se hunde con la esperanza de que pase la tormenta y baje el agua, o puedes salir antes de quedarte sumergido. En cuanto al tiempo, el amor, el esfuerzo ya invertido, no seas tonto. Eso no es un coste irrecuperable, es la matrícula. Una relación fallida que revela la verdad sobre alguien y su familia no es una pérdida, es una lección. Te enseña sobre las personas, sobre la realidad y sobre lo exigente que debe ser el listón al compartir tu vida con alguien. Y por esa lección valió cada céntimo. De regreso a casa, el silencio era insoportable. Era como si la casa hubiera estado sellada en un frasco de vidrio, hermética, sofocante.
como si el aire se hubiera espesado hasta convertirse en algo que se pudiera cortar con un cuchillo de mantequilla. Lucía no dijo ni una palabra. Fue directa a su habitación y cerró la puerta con un suave clic, un sonido que se parecía más al de un puente levadizo que al de una puerta cerrándose suavemente. Mateo y yo nos sentamos en la sala, uno junto al otro en el sofá. No hablamos. ¿Qué podíamos decir? El frutero sobre la mesa de centro seguía perfectamente ordenado. La luz del sol aún se filtraba suavemente por la ventana, pintando cuadrados dorados en el suelo de madera. Todo parecía normal, pero por dentro nos sentíamos como si hubiéramos salido de un tornado, con los restos aún pegados a la piel. Me dolía la pérdida de mi hija, la alegría que había llevado consigo hasta ese día, solo para verla destrozada por una familia demasiado engreída como para ver más allá de su propia avaricia, y un hombre demasiado débil para detenerla. Pero incluso con ese dolor sentía algo más, alivio. Gracias a Dios que ocurrió antes de los votos, antes de que las llaves cambiaran de manos, antes de que nacieran los bebés. Porque si hubiera sido más tarde, si se hubiera casado con ese clan parásito, no habría habido escapatoria, solo un lento descenso hacia la bancarrota emocional y financiera. Cuando llegó la hora de cenar, Lucía finalmente salió de su habitación. Tenía los ojos rojos. Era evidente que había llorado, pero su forma de moverse era diferente. Había una claridad en su presencia ahora, una quietud como el cielo después de una tormenta. Tranquilo sí, pero poderoso, imperturbable. Se sentó a la mesa, cogió su tenedor y comenzó a comer tranquilamente. Mateo y yo intercambiamos una mirada. Queríamos decir algo, lo que fuera. Pero ¿cómo consolar a alguien que acaba de salvarse de una vida de la que tú no pudiste advertirle completamente? Después de una larga pausa, Lucía dejó el tenedor, levantó la cabeza y nos miró. Su voz era firme, mesurada, como si una decisión hubiera sido tomada, archivada y firmada. Mamá, papá, siento haberos hecho pasar por esto. Lo he pensado bien. Prefiero arrancarme la tirita ahora que dejar que la herida se infecte. Hay familias que simplemente no valen la pena. Luego sacó su teléfono, abrió sus mensajes y nos lo entregó. Mirad esto. En la pantalla, sus últimos mensajes con Daniel, fechados la noche anterior a la visita de la casa. Daniel. Lucía, hablando de mañana. Mis padres y David podrían pasarse a verla. Lucía. ¿Qué? Creí que habías dicho que estaban demasiado ocupados. Daniel. Lo decidieron a último momento. Solo quieren echar un vistazo. No es para tanto. Lucía, ¿les dijiste que solo buscamos casas de 2 habitaciones? ¿Que mis padres pagan la mayor parte de la entrada? Daniel, sí, les dije, preocupéis. No dirán nada. Lucía se desplazó hacia arriba con un dedo rápido y decidido, deteniéndose en un mensaje anterior de Carmen a Daniel. Carmen, Daniel, mañana vamos todos a la visita, tu padre, tu hermano y yo. Su familia tiene dinero, ¿no? Bueno. Es hora de sacarle provecho. La casa tiene que tener 4 habitaciones. Tu nombre tiene que estar en la escritura. Si no, no hay boda. Tu hermano también necesita una habitación. Daniel. Entendido, mamá. Yo me encargo. Así que él lo sabía. Él lo sabía todo el tiempo. Sabía que sus padres y su hermano venían. Sabía que no solo venían a ver propiedades, venían a reclamar territorio, a defender sus intereses y a conseguir su parte. Él no era un pobre hombre atrapado entre 2 mundos tratando de complacer a todos. Él era parte de ello, un participante voluntario. El supuesto buen tipo era solo un cómplice disfrazado de oveja. En ese momento, cualquier resto de compasión que aún conservaba hacia él se hizo añicos por completo. Esto no era amabilidad, era obediencia calculada. Esto no era timidez, era silencio estratégico. Y no fue mala comunicación. Fue engaño intencional. Sentí la furia subir a mi pecho, ardiente, sofocante, viva. Y en el fondo sabía que esto no había terminado todavía. No, efectivamente, la campaña de acoso comenzó a la mañana siguiente. La primera oleada llegó temprano. Carmen, por supuesto. Mi teléfono vibró con su número. Contesté. Elena, cariño. Sollozó con la voz llena de teatral desesperación. Tienes que hablar con Lucía. Los jóvenes dicen cosas que no sienten. Nosotros como padres deberíamos ayudarles a superarlo. Lloriqueó en el auricular
como si estuviera protagonizando su propia función de autocompasión televisada. Daniel ha perdido 1 kilo. No come, y ahora todo el vecindario habla. No tienes idea de lo humillante que es esto para nuestra familia. No dije nada. En lugar de eso, presioné silenciosamente el botón de grabar. El silencio debió inquietarla, porque su tono cambió de repente. Ah, ya veo. Siempre nos menospreciasteis, ¿verdad? Lucía nos humilló ese día públicamente. ¿A eso le llamáis ser una persona decente? Clic. Colgué. Luego vino Ricardo por mensaje de texto. Elena, sé que se dejó llevar por los nervios, pero aquí todos somos padres. Quizás sea hora de que ambas partes lleguen a un entendimiento. Entonces David, en un mensaje de voz aturdido, despreocupado como si acabara de levantarse de la cama, oye Elena, siento lo de mi madre, es así. Creo que Lucía es genial. Siempre quise una hermana mayor. Apareció toda la familia, todos interpretando sus papeles, todos perdiendo el hilo. Y finalmente el acto de cierre. El propio Daniel le envió a Lucía un mensaje largo. Párrafos y párrafos. Dijo que llevaba horas sentado en su escritorio escribiendo y reescribiendo, pensando en ella, en ellos. Cuando Lucía lo leyó, realmente se rió, porque cada palabra era sobre el pasado. Qué bien que estábamos. Cuánto me arrepiento de lo que pasó. Cómo se dejó llevar mi madre. Pero ni una sola línea decía, estoy listo para defenderte ahora. Eso no es amor. Eso es cobardía con florituras. Luego llegó la gran final. Carmen apareció en nuestro edificio. Llevaba una camiseta de flores estridentes y sostenía una cesta de mimbre como si estuviera haciendo una audición para la producción local de Humilde y Acosada. Estaba de pie en la acera gritando tan fuerte que las palomas se dispersaron. Lucía, baja y háblame como una adulta. No puedes ignorar a la gente así como así. Daniel no es un juguete que se pueda tirar a la basura. Lucía se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia. Saqué mi teléfono, llamé al 112 y comencé a filmar 3 clips de su actuación en la esquina. Cuando me vio grabando, se le cayó la máscara. ¿Qué demonios haces? ¿Me estás grabando? ¿Qué intentas? Arruinarnos la vida a propósito. La miré fijamente a los ojos. Que tu familia se arruine o no, no es asunto mío. Y como un reloj, llegó Daniel, sin aliento, el pelo revuelto, los ojos muy abiertos. Mamá, por favor, jadeó tirando de su brazo. Vámonos, ¿vale? No empeores esto. Pero Carmen se volvió contra él justo delante de todos nosotros. ¿Quieres que me calle? ¿Que no diga la verdad? Nos tratan como basura porque no tenemos dinero. Y entonces, finalmente, Lucía habló. No alzó la voz, no lloró. Simplemente miró a Daniel a los ojos y le hizo una simple pregunta. ¿Vas a quedarte ahí parado y dejar que nos grite así? Daniel hizo una mueca. Sus labios se separaron. Su mirada suplicaba. Lucía, solo está molesta. No te lo tomes como algo personal. En ese momento, Lucía bajó las escaleras de nuestro portal. Camiseta negra, vaqueros ajustados, cabello recogido en una coleta sencilla, sin maquillaje, sin sonrisa. Su expresión era afilada. Pasó junto a mí sin decir palabra. Luego se detuvo en lo alto de los escalones del porche, mirando a Daniel y Carmen como si estuviera desde un estrado judicial. Su voz era fría y deliberada. Daniel, dijo, te di la dignidad de un final tranquilo, pero aparecer aquí así, ¿de verdad creías que era tan ingenua? Sacó su teléfono y tocó la pantalla. Tengo capturas de pantalla de todo lo que tu madre te envió. ¿Quieres que te las lea? El rostro de Carmen palideció tan rápido que fue como ver cómo arrancaban la pintura de una pared. Sus ojos se movían como los de un animal atrapado. Eres increíble, susurró Carmen. Eres de las que recopilan pruebas. Eso es aterrador. Lucía ni siquiera parpadeó. No son pruebas, es protección. ¿Por qué la gente como tú cambia sus historias según quien escuche? Entonces volvió su mirada hacia Daniel, aguda, concentrada, quirúrgica. Sigues diciendo que te quedaste atrapado en medio, pero la verdad es que lo sabías. Sabías todo lo que planeaban y no lo detuviste, los ayudaste. Su voz era aterradora en su calma. Deja de fingir, Daniel, ya te veo. Hace tiempo que te veo. Esa sola frase, deja de fingir, interrumpió el último fragmento de la actuación de la familia López. Cayeron todas las máscaras. Se disolvieron todas las excusas. Pero los López no habían terminado aún. Al día siguiente comenzó el siguiente acto, la gira de relaciones públicas de la familia extendida. Primero,
La tía de Daniel publicó un recuerdo sentimental en una red social popular. Su foto de graduación de la universidad con un título conmovedor. Un chico tan dulce y amable. Quizás nunca sepamos qué error convirtió el amor en desamor. Los comentarios se llenaron rápidamente. En su mayoría eran amigos de su parroquia, que ofrecían oraciones, condolencias y opiniones no solicitadas. Dios bendiga a este chico, ya llegará la chica indicada. Esta no debía merecerlo. Esa misma tarde, la mejor amiga de Lucía le envió una captura de pantalla. Mira esto, escribió. Tu exfutura suegra está en pie de guerra. Carmen había publicado en un foro comunitario local afirmando que Lucía era una chica manipuladora y de corazón frío, que destruyó la vida de su hijo, y probablemente tenía otro tipo esperando todo el tiempo. Las respuestas eran un pozo negro de desconocidos, deseosos de diseccionar a una mujer que nunca habían conocido. Y eso fue todo para mí. Quería terminar, dejar que se desvaneciera, pero leer esa porquería. Le envié un mensaje de texto a Lucía, con una frase: prepárate, llevaremos esto al abogado. Lucía llamó, diciendo que se encontraba mal, y que vendría. A la mañana siguiente llevé a Lucía y a Mateo a un bufete de abogados en el centro, recomendado por un buen amigo. Silvia, la abogada, tendría unos 50 y tantos años. Una mirada penetrante detrás de unas gafas con montura dorada. Irradiaba una confianza experimentada. Escuchó el relato de Lucía sin interrupciones. Al terminar, asintió con un solo gesto. Hiciste lo correcto, dijo. Guarda todo. Si siguen así, les enviaremos un burofax para que cesen y desistan, y si es necesario, los demandaremos por injurias y calumnias. Silvia redactó un aviso formal, de protección de la reputación, y también recomendó solicitar una orden de alejamiento, especialmente contra Carmen. Esa mujer, dijo rotundamente, no tiene límites, está al borde del acoso. Cuando salimos nuevamente a la calle, Lucía exhaló como si acabara de quitarse un peso de 10 kilos de encima. 3 días después, Daniel apareció en nuestra puerta. Parecía pequeño, camiseta arrugada, ojos inyectados en sangre, hombros hundidos como si intentara replegarse sobre sí mismo. Lucía, murmuró, ¿puedo hablar contigo a solas? Estaba a punto de cerrarle la puerta en la cara, pero Lucía levantó una mano. Está bien, dijo ella, déjalo hablar. Se sentó en el borde del sofá en silencio, jugueteando con las manos. Pasó un largo y doloroso instante, antes de que finalmente pudiera decir: mi madre se pasó. Voy a mudarme, cortar lazos. Dejé mi taza de té con un clic. Bueno, dije, a ver si lo entiendo. ¿Crees que si escapas de tu familia puedes volver a la vida de mi hija como si nada? Daniel se sonrojó, me miró y luego se giró hacia Lucía. Solo quiero empezar de nuevo, susurró. Sé que metí la pata. No quiero perderte. Lucía no dijo ni una palabra. Simplemente metió la mano en su bolso, sacó el borrador de la carta de cese y desista de nuestra abogada y se la entregó a Daniel. Daniel, dijo en voz baja, esta es nuestra respuesta formal a la última campaña de tu familia. ¿Quieres hablar de nosotros? Es tu decisión. Pero los ataques públicos de tu madre, sus mentiras en Internet, eso se pasó de la raya. Si de verdad quieres cortar lazos, quizás deberías empezar por borrar esas publicaciones y por disculparte públicamente. La cara de Daniel se descompuso. Parecía como si se hubiera tragado una piedra. Su boca se abrió y luego se volvió a cerrar. No salieron palabras. Finalmente colocó la carta sobre la mesa, se levantó y murmuró: necesito pensarlo. Y salió andando. Lucía exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. Ella me miró y sonrió. No felizmente, pero con una claridad que solo viene de ver algo como lo que realmente es. Mamá, dijo, creo que por fin lo entiendo. Me repetía que él se esforzaba, que lo estaban presionando demasiado. Pero la verdad es que nunca me ayudó. Me acerqué, tomé su mano y le di un suave apretón. Mi querida niña, dije, gracias a Dios que lo viste ahora. Antes de que toda tu vida se convirtiera en un fuego lento, cargando con el peso de alguien más. Esa noche, Lucía actualizó su estado en las redes sociales. Fue solo una frase. No todo se puede explicar. Hay cosas que, en cuanto las explicas, ya las has perdido. Nunca volvimos a ver a los López, ni en persona, ni en línea, ni en nuestras vidas. Pasaron 4 meses. La primavera llegó lentamente, calentando el aire, y de alguna extraña manera. También la vida de Lucía.
Una mañana me envió una foto, solo un selfie, sin posados ni filtros. Estaba sentada en la azotea de un centro de arte en Gracia, Barcelona. Detrás de ella el horizonte de la ciudad al atardecer. En su rostro, una suave sonrisa con una ligera curva en las comisuras de sus labios. Había sido seleccionada para el programa Jóvenes Talentos en Residencia Artística Internacional. Nominada por su escuela para trabajar como diseñadora residente en Barcelona. Su organización colaboradora, una empresa boutique de escenografía para eventos con sede en el Born. Ella escribió en el correo electrónico: «Mamá, esta es la primera vez en mi vida que me eligen, no como prometida de alguien, sino simplemente como yo. Estaba increíblemente ocupada. De día iba y venía entre diferentes lugares y reuniones conceptuales. De noche se acurrucaba en un pequeño apartamento sin ascensor, dibujando decorados y ajustando paletas de colores bajo el zumbido de una lámpara de escritorio. Cuando hacíamos una videollamada, tomaba un café y se quejaba del calor o de cómo su socio había cambiado el presupuesto otra vez, pero sus ojos eran brillantes. No se dejó embotar por la decepción, no la agobiaba el silencio ajeno. Ella estaba viva de una manera que no la había visto antes. Su última instalación se tituló Límites y Libertad. La mitad parecía un altar de bodas, la otra mitad una obra de arte deconstruida. Marcos desnudos, espejos fracturados, siluetas desmanteladas. Contaba la historia de una chica que dejó de ser algo de alguien y se convirtió en ella misma, plena y fieramente. La exposición se volvió viral. Los blogueros escribieron artículos de opinión. Un titular decía: «Así es el despertar femenino». Un podcast incluso se puso en contacto con ella y la invitó a hablar sobre su inspiración. No dio su nombre completo, no era necesario. Al final del episodio dijo: «El matrimonio no es un refugio, no es un destino. Nunca debería ser la trampa que la familia de alguien usa para reclamar territorio en tu vida, envuelta en el lenguaje del amor. La verdadera colaboración consiste en dos personas completas, una al lado de la otra. No en que una persona se vea absorbida por las necesidades de otra». Esa noche me desplacé por los comentarios, cientos de ellos. «Gracias por decir lo que no pude decir. Este es el permiso que no sabía que necesitaba. A partir de hoy, planeo mi propia boda en solitario conmigo misma». En cuanto a Mateo y a mí, exhalamos. La casa volvió a su ritmo. Cena con el partido de fondo, compras los sábados. Pequeñas rutinas que casi habíamos olvidado cómo disfrutar. A veces Lucía nos hablaba por videollamada desde Barcelona, enseñándonos a tomar mejores fotos o editar videos cortos. Bromeaba: «Más os vale prepararos, los estoy convirtiendo en influencer senior». Un día nos sorprendió con un viaje a Sevilla. «Se suponía que este sería un viaje de agradecimiento para mis futuros suegros», dijo, «pero ahora es solo para nosotros tres». En nuestra última noche pidió una copa de vino espumoso en un café con terraza del barrio de Santa Cruz. Las luces centellaban sobre nosotros. La música de una guitarra flamenca sonaba a raudales desde una esquina. Levantó su copa y dijo: «Por la chica que dejó a Daniel hace 4 meses». Nos echamos a reír a carcajadas y bebimos cada gota de aquella fría y burbujeante celebración. La semana después de que llegamos a casa, Lucía recibió un paquete por correo. Era grueso y pesado. El sobre tenía textura de mármol con su nombre escrito en caligrafía dorada. Una invitación de boda de Daniel. Dentro había una foto de él con una chica dulce y sonriente posando frente a una casa adosada. La misma casa que supimos más tarde, Carmen había elegido ella misma. Lucía lo miró fijamente durante unos 2 segundos. No dijo ni una palabra. Entonces, sin dudarlo un segundo, lo metió todo en la trituradora, presionó Start. Y vi cómo la versión brillante y cuidada de la felicidad se convertía en confeti. Me quedé a su lado observando esa mirada tranquila y divertida en su rostro, y de repente me vino a la mente una cita: «No llores por aquellos con quienes no te casaste. A veces la boda que no tuviste es lo más afortunado que te ha pasado». Lucía se levantó y se puso un par de zapatos planos. «Tengo una entrevista hoy», dijo con naturalidad. «Una gran marca. Quieren contratarme para una colaboración a largo plazo. ¿Me desea suerte?». La atraje hacia mí y la abracé. «No necesitas suerte, cariño», susurré. «Ya no esperas a que te den luz verde. Estás construyendo tu propio camino». Sonrió, saludó y salió por la puerta. No a la casa de nadie, no para cumplir con la idea de otra persona de estar establecida,
sino hacia adelante, hacia su propia vida. Y en ese momento me di cuenta, Lucía no se perdió un matrimonio. Salió de una trampa y se dirigió directamente hacia su libertad.